Iniciamos en Noticias a las 7 a.m. con la entrevista de la jornada. Vamos a hablar acerca de la emisión de bonos del Tesoro, qué significa, qué es esto, por qué preocupa a varios sectores de la sociedad guatemalteca. Para hablar del tema hemos invitado a Mario Archila, él es experto en temas tributarios y económicos, ya nos ha acompañado varias veces acá en Canal Antigua. Buen día, Mario, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Para que la audiencia entienda qué son realmente los bonos del Tesoro, por qué provocan tanta alarma en varios sectores, ya son varios los que se han pronunciado al respecto, y qué significa esto para el Estado. Bien, los bonos es un mecanismo de obtención de recursos para el Estado para cubrir usualmente los déficits que hay entre la recaudación y los ingresos que tenga el Estado por otras fuentes, regalías mineras y demás, y poder cubrir entonces esos gastos o inversiones que hacen. Normalmente en Guatemala es gasto lo que cubre. El tema más relevante es esta solicitud del Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Finanzas a aprobar bonos para pagar deuda flotante, que es otro término ahí de algo extraño. Deuda flotante es la deuda que tiene el Estado con contratistas por cosas que se supone que ya hicieron. Y digo se supone porque ahí es donde viene la oposición primaria al tema. ¿Cómo sabemos que realmente se ejecutó? ¿Cómo sabemos que realmente se ejecutó en las condiciones que debió haberse ejecutado si es un monto de deuda heredado? Revisando durante el fin de semana este tema, es bien curioso. Cuando se inició el gobierno y el periodo de transición del gobierno, se había hablado de una cantidad al inicio. El gobierno de la UNE informó que dejaba una deuda flotante de cierta cantidad, y esa cantidad ha variado, y entonces se ha hablado de 7.500 millones, se ha hablado de 12.000 millones, y ahora sale una emisión de deuda de 3.500 millones. Sí, como su nombre dice, el número flota en el aire, no se conoce cuánto es esta deuda. Sí, eso es lo más alarmante, porque el gobierno de la UNE reportó un monto que luego ha sido variado a lo largo de las auditorías que hicieron antes de la toma de posesión, después de la toma de posesión y demás, y el monto ha ido variando. ¿Y de qué es? ¿De dónde viene? El tema es que nos toca pagarlo a nosotros los ciudadanos. Por supuesto. Y tenemos ya un presupuesto que está buscando endeudarse alrededor del 2% del PIB, que es el 20% de los ingresos que no llegan a cubrir los gastos que están previstos. En lo que esperaba el momento de la entrevista, la noticia del contrabando y demás, digo, bueno, ¿cuánto se está cayendo la recaudación gracias a las propias reformas que este gobierno impulsó a principios del año? Nos toca pagarlo, nos va a tocar pagarlo ya sea vía aumento de impuestos o ya sea vía alguna otra forma que se encuentre, y si no tenemos condiciones, el futuro no es muy prometedor. Mario, hay sectores que llegan a defender estos mecanismos como lo es la emisión de bonos o préstamos a instancias internacionales, comunidad internacional y otros miles de mecanismos que existen. Ellos señalan que si la deuda es bien manejada y se invierte de buena manera, puede ser aceptable que el Estado guatemalteco se endeude pese a las cantidades de aprobaciones que hemos visto en el Congreso solo en este periodo de la 7ª legislatura, que se han aprobado miles de millones de quetzales en deuda. ¿Qué de cierto tiene esto que puede ser bien manejado, que es aceptable? Yo realmente no entiendo qué puede ser bien manejado y qué puede ser aceptable. No he encontrado a alguien que de manera sensata me lo llegue a explicar qué es una deuda bien manejada y hasta cuándo es un término aceptable de deuda. Algunos analistas y economistas me han dicho no, que hasta no llegar al 24 o 25% del PIB no debería haber ningún problema. Bueno, no debería haber ningún problema si las condiciones económicas que están llenando las arcas del Estado se mantienen, pero eso sabemos que es totalmente impredecible.
cuándo van a variar y demás, y cuándo puede entrar eso a ser ya un monto problemático, porque todo está basado en un PIB proyectado. Y no sabemos si el PIB de este año va a ser lo que se proyectó, y no sabemos si el año siguiente las condiciones se van a dar. Y esto sumado a las crisis que estamos observando en distintos países del mundo. Sí, no sabemos, Europa no sabemos cuánto tiempo va a aguantar, tiene niveles, y realmente ahí es donde uno dice, bueno, empezaron con 20-25% del PIB y ahora tienen niveles de endeudamiento que son imposibles de manejar. No sé cómo se puede manejar una deuda bien. Evidentemente va a haber circunstancias en las que una deuda es necesaria. Cuestiones fuera de presupuesto que no se pueden prever, una catástrofe y demás, va a dañar infraestructura, va a dañar el sistema de salud, probablemente va a haber que recurrir a campañas de prevención y vacunación de epidemias y demás, cuando suceden este tipo de desgracias como un huracán, etcétera. Eso está fuera del presupuesto, no puedo presupuestar una tragedia de ese nivel. Si no tengo presupuestos que han tenido superávit y tengo reservas para gasto guardadas, voy a tener que enfrentar eso con deuda. Eso está bien, es necesario hacerlo, pero venir y decir voy a pagar deuda que no sé de dónde viene y ni siquiera sé cuánto es. ¿Y qué tanto podemos empatar este tema con que pues las proyecciones que hacen varios analistas es que la recaudación fiscal tampoco va a ser lo que está proyectando el gobierno para el año 2013? Entonces, ¿qué pasa con esta deuda que se adquiere si lo que estoy previendo que me va a entrar al final no va a ser la cifra que yo estoy pensando va a ser? Sí, yo tengo mis serias dudas de qué tipo de análisis hizo el Ministerio de Finanzas para salir con el número de recaudación que salió. Tengo más la impresión que lo que están haciendo es defendiendo una reforma tributaria de dos decretos que son totalmente inoperantes, que son realmente absurdos y si me permiten hasta usar la calificación, son ridículas las redacciones de los dos decretos. Y con eso evidentemente no va a aumentar la recaudación. El número que están proyectando es, a mi juicio, realmente irreal. SAT está proyectando recaudación más baja y todavía creo que es bastante optimista el análisis que Miguel Gutiérrez y su equipo están haciendo, aunque es bastante más realista que el del Ministerio de Finanzas. ¿De dónde van a sacar para financiarlo? Pues bueno, la única cosa que queda es voltearse con los ciudadanos y decir vamos a subir impuestos, donde yo solo veo que grandes compañías y fábricas que teníamos en Guatemala están agarrando sus cosas, empacando y se están yendo, porque las condiciones no son condiciones de inversión. El riesgo que se está corriendo, el costo que implica el cumplimiento de la normativa, ¿qué está haciendo? Está fomentando contrabando, y el contrabando es para productos de consumo es realmente criminal respecto a las compañías que están tratando de producir en Guatemala y vendiendo ilegalmente con el cumplimiento que se tiene de la normativa. El contrabando no cumple ninguna norma desde la frontera, entonces es competir contra algo que es muchísimo más barato. Luego tenemos que la deuda flotante. ¿Cuál es el origen de la deuda flotante? Contratos de obra, construcción, mantenimiento de carreteras, infraestructura. Eso es la justificación que el ministro Sinibaldi viene diciendo que ha sido heredado. Pero fueron contrataciones dentro de presupuestos, fueron contrataciones fuera de presupuesto. Porque si fueron contrataciones fuera de presupuesto, hay responsabilidad en la gestión presupuestaria de quien estaba a cargo de la cartera. Ahora, María, la noticia de hoy de Prensa Libre señalaba que son 3.5 millones de quetzales los que se pretenden llegar a aprobar en el Congreso de la República para la emisión de bonos. Estos no solo van a ser dirigidos al Ministerio de Comunicaciones para cubrir la deuda flotante, sino que ya se anunció que adicional a ello va a ser dirigido un porcentaje de esta posible deuda al Fondo Nacional para la Paz. A esto llega a surgir el tema de cómo evitar
que los legisladores sigan aprobando y aprobando y aprobando tanta deuda que, como habíamos dicho, no es la que se justifica para salir adelante en una sociedad. Existen ya mecanismos o candados que pudiesen llegar a frenarle la mano o el dedo para votar a los legisladores en el Congreso de la República.